Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar cocinando una carne en su jugo y los ingredientes que voy a estar utilizando son: voy a estar utilizando bistec de res, cilantro, cebollitas cambray, cebolla regular, chile jalapeño o pueden usar serrano si es que les gusta un poquito más picoso. Voy a estar utilizando tomatillo, consomé de pollo, sal de ajo, tocino y frijoles de la olla. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a pelar los tomatillos para lavarlos muy bien y después ponerlos a cocer en agua junto con el chile jalapeño y cebolla. Como les digo, si a ustedes les gusta un poquito más picoso pueden usar chile serrano, ese es más picosito. Y yo nada más voy a estar utilizando un chile, pero ustedes pueden utilizar 2 o 3, dependiendo del picor que les guste. Como yo sufro de acidez, pues yo utilizo muy poco picante, aunque me gusta mucho el picante, pero pues las agruras al rato no las aguanto. Ahora me toca lavar los tomatillos. Bueno, pues ya lavé los tomatillos. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a picar este chile. Lo voy a partir por mitad para llevarlo a cocer y un pedazo de cebolla. También le voy a estar quitando al chile las semillas, porque nomás lo que quiero es que le dé sabor y no picor. A la cebolla le voy a quitar bien la cáscara. Ahora aquí pues ya puse a calentar el agua, voy a estar agregando el chile jalapeño, el pedazo de cebolla y los tomatillos. Mientras voy a empezar a calentar esta olla. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a picar el tocino. Que voy a estar utilizando todo el paquete. Ahora aquí en la ollita de barro voy a estar agregando el tocino. Aquí a la olla no le agregué aceite ni nada porque el mismo tocino va a soltar su grasa y pues ahí se va a dorar el mismo.
Ahora el siguiente paso va a ser picar la carne. Ya saben, los cortes son a su gusto, si es que les gusta en pedazos más grandecitos o pedazos más pequeños. Ya ustedes deciden cómo lo quieren. Yo lo voy a estar haciendo en pedazos medianos, ni muy chicos ni muy grandes. Aquí pues seguimos dorando muy bien el tocino. Ahorita les muestro cuando ya esté bien doradito. Bueno, pues aquí ya estuvo listo el tocino. Nada más lo queremos que esté doradito, no que esté quemado. Lo voy a estar sacando aquí en este plato para dejarlo por un lado y mientras ir dorando las cebollitas cambray. Aquí yo voy a estar agregando las cebollitas cambray para que se doren. Ahora aquí también ya estuvieron las cebollitas. Lo que voy a hacer es que las voy a sacar y las voy a poner por un lado. Y ahora voy a agregar la carne. Ahora pues los tomatillos ya estuvieron listos, los voy a estar agregando a la licuadora junto con la cebolla, el chile jalapeño que utilizamos. Y le voy a agregar nada más media cucharadita de consomé de pollo porque el tocino ya tiene sal, entonces no queremos que se nos vaya a salar de más. Así le voy a echar media cucharadita y un poco de agua. Entonces le estaré agregando un poco de agua aquí a la licuadora para llevar a moler los tomatillos. Ahora que ya se terminó de moler los tomatillos con la cebolla y el jalapeño, voy a estar agregándole un puñito de cilantro. Y lo ponemos a moler poquito.
Pues aquí la carne ya soltó su juguito. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agregar la salsa que molí, la de tomatillo. Le agregaré el tocino con las cebollitas y los frijoles de la olla. Ahora estaré mezclando todo y aquí lo dejaré para que hierva. Aquí ya le estuve probando de sabor y le hace falta un poco de sal, entonces le voy a echar sal de ajo. Porque así siento que le da más sabor que echarle sal regular nada más. Ahora lo voy a volver a mezclar todo. Y lo dejo hervir otro ratito y ya luego le pruebo otra vez el sabor. Como les digo, yo no puedo darles medidas exactas porque cada paladar es un paladar diferente, pero lo que sí puedo hacer es dejarle en la cajita de descripción todos los ingredientes que utilicé. Bueno, pues aquí ya estuvo hirviendo alrededor de unos 15 minutos. Ya lo voy a apagar y voy a estar sirviendo. Miren cómo quedó. Ya se integraron todos los sabores del tocino, la cebollita, la carne, la salsa que le echamos de tomatillo, los frijolitos también ya soltaron saborcito. Ahora voy a estar sirviendo. Bueno, pues así quedó la receta del día de hoy. Como les digo, es una carne en su jugo. Como pudieron ver, solo utilizamos pocos ingredientes. Fue algo muy fácil, muy sencillo. Los invito a que se lo preparen a su familia. Verán que les van a estar pidiendo más. Y si es que les gustó esta receta, les invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y yo les estaré trayendo nuevas recetas. ¡Hasta luego!